tiene tres partes, tres porciones, por decirlo: el fondo, el cuerpo y pues el cuello. Se comunica con el conducto hepático común, generando el conducto colédoco a partir del conducto cístico. Eso tiene como aproximadamente 2 o 3 centímetros de longitud, y pues un ñoño dato por ahí por si acaso es de que normalmente la vesícula biliar tiene una longitud de 7,5 a 12 centímetros. Y bueno, y la irrigación, brevemente, la arteria cística es la que la irriga, que pues surge a partir de la arteria hepática derecha. Y bueno, vamos con la siguiente. Aquí son como un pequeño recuento acerca de dónde se pueden encontrar los cálculos biliares. Sobre todo los que a nosotros nos van a importar son aquellos que van a obstruir pues la vesícula biliar, ¿cierto? En cuanto a la epidemiología, pues, perdón. Uy. Bueno, en cuanto a la epidemiología, importante mencionar que los pacientes que son asintomáticos son la mayoría, un 80% de estos. Probablemente son asintomáticos a lo largo de la vida, pero luego, con el pasar de los años, sobre todo las personas mayores, se van a empezar a manifestar la parte clínica, ¿cierto? Y bueno, los sintomáticos el 20%. Importante las 4 Fs, estas nos ayudan a nosotros como a caracterizar al paciente y saber qué es más común o es más probable que el paciente tenga una colelitiasis y luego pues posterior una colecistitis aguda, siendo pues que sean mujeres, que estén en los 40, que estén en el estado de fertilidad, que tomen anticonceptivos orales, o luego pues que sean como en el estado de la obesidad. Importante mencionar que en Colombia se manifiesta que hay unas 60.000 colecistectomías al año, y pues la incidencia, según la literatura que se encontró, fue del 0,3% a más del 60%. Esto lo sacamos de la revista de cirugía de Colombia. En cuanto a la fisiología, vamos a hacer un recuento. En cuanto a la fisio, vamos a hacer un pequeño recuento. Recordemos que la vesícula biliar, su principal función es retener y manejar pues la bilis que sale como tal del hígado a partir de la producción de hepatocitos, que lo producen los hepatocitos, y pues este sirve como reservorio y como la concentración de este. ¿Por qué es importante esto? Porque al saber que nosotros lo que estamos llevando como tal en la bilis, que es como pues la bilirrubina, el parte del colesterol, nos podemos enfocar luego cuando va a ser la fisiopatología. Importante mencionar que los cálculos biliares pues se encuentran de varios tipos. Los más importantes son los pigmentados y los otros que les vamos a mencionar, que sobre todo pueden ser por calcio o por un manejo pues inadecuado en cuanto a la bilirrubina. Bueno, en general hay muchas cosas que pueden favorecer a esto. Y pues recordar que uno de los pilares más importantes a la hora de producir un cálculo biliar es el bilirrubinato cálcico, que esto se produce a partir de que hay una concentración excesiva o quizás una complicación en cuanto a la contracción de la vesícula biliar, y esto puede favorecer como un pilar a que se produzcan como tal en los cálculos biliares. Bueno, el 75% de estos van a ser litios de cálculos de colesterol y el 25% de estos van a ser pigmentados, que son cálculos de calcio. Bueno, en cuanto a la clínica, va a haber, su principal hallazgo va a ser el dolor en el hipocondrio derecho. El dolor tipo cólico va a ser mayor a 5 horas y va a poder tener una irradiación a la espalda. También se puede acompañar de náuseas, vómito y fiebre. La fiebre va a estar cuantificada en 37,5 a 39 grados. El signo de Morphy va a estar positivo, pues que es el cese inspiratorio al presionar el hipocondrio derecho. Y va a empeorar con los alimentos por la fisiopatología. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios Tokio de 2018 que nos lo van a poner en 3 aspectos, que es el A, B y C. Entonces, el A nos habla de signos locales de inflamación, lo que va a ser el signo de Morphy positivo, dolor o masa o sensibilidad pues, en el hipocondrio derecho. Y el B nos va a hablar de los signos sistémicos de inflamación, que esto se va a ver más que todo pues, en los paraclínicos. Entonces, va a haber fiebre, va a haber elevación de la PCR mayor o igual a 3 y también está la leucocitosis, que ahorita vamos a ver que puede ser mayor o igual a 18.000. Y la C, que son los hallazgos de imagen de características de colecistitis aguda en el ecógrafo, que ahora se los voy a decir. Entonces, si hay un ítem A más 1B o C, me va a haber sospecha de colecistitis aguda. Y si están los 3 ítems, se me va a dar el diagnóstico de la colecistitis aguda. En cuanto al laboratorio, recordemos que es importante y esto nos ayuda a guiar a la hora de diagnosticar al paciente,
Importante un hemoleucograma que vamos a encontrar que presentar una leucocitosis pues mayor a 10.000, ¿cierto? Ahí nos empezamos a preocupar porque sabemos que el paciente está probablemente pasando por un proceso inflamatorio y que está respondiendo a este. Lo mismo con la neutrofilia. Entonces, recordémonos que las proteínas de fase aguda nos ayudan en el proceso inflamatorio. Entonces, al encontrar una proteína C reactiva elevadísima, que es superior a 30, ya podemos empezar a guiar más acerca del diagnóstico. Importante esto es crucial, es que la AST y la LT van a estar aumentadas, pero no mayor a 3 veces el límite superior de esta. ¿Por qué? Porque si es mayor a este, ya vamos a poder sospechar es que es una coleocolitiasis o una coleangitis, ¿cierto? Y en cuanto a la bilirrubinemia, podemos encontrar lo que esté aumentado, no mayor a 4 veces en el límite superior de esto, porque nuevamente diríamos, si pasa este límite, estaremos ya sospechando que es una coleocolitiasis o una coleangitis. Bueno, en cuanto a las imágenes, se mencionan en muchos textos que digamos que el gol estándar sería la gammagrafía hepatobiliar, pero debido a que esto pues, no está disponible en todos los servicios, la primera imagen diagnóstica que se va a realizar es la ecografía abdominal y con eso ya se puede clasificar el diagnóstico y la clasificación que más adelante se las voy a, pues, a mencionar. Entonces, en la ecografía abdominal, el primero. Luego se puede hacer una TAC, pero la TAC se va a hablar más como de complicaciones que me van a, pues, a conseguir la colecistitis, ¿cierto? Entonces, dentro de los hallazgos en la ecografía van a estar los tres principales, es que se puede dar el signo de Murphy ecográfico, que es el mismo signo de Murphy, pero en vez de uno presionar pues, con la mano, se va a presionar con el ecógrafo. Va a haber engrosamiento de la pared de la vesícula biliar mayor o igual a 4 milímetros, el aumento del diámetro de la vesícula que va a estar mayor a 8 centímetros, también puede haber pues, las litiasis, se van a ver los cálculos, la presencia del barro biliar, la trilaminación de la pared vesicular y la banda intermedia pues continua y focal. Ya los otros van a estar pues de la tomografía computarizada, que también me va a demostrar el engrosamiento de la pared, las colecciones pericolicísticas, que esto me podría ya indicar otro tipo de complicaciones, la extensión vesicular y el área de alta pues densidad, y la gamografía, pues que no se visualiza pues la vesícula después de una hora. Entonces, les quise traer los predictores porque me parece pues importante ya como si uno sospecha de una colecistitis, ver que no tenga estos predictores, porque si tiene estos predictores ya me sospecharía pues ya de una coledocolitiasis. Entonces, están fuertes, muy fuertes y moderados. Entonces, si me tiene dos fuertes, se podría hablar de muy fuerte y ya pues ya les hablo un poquito sobre eso. Entonces, si tiene, me cumple los tres moderados, que son el hepatograma alterado, la edad mayor o igual a 55 años y la pancreatitis aguda biliar, se me va a generar pues esa duda de si tiene coledocolitiasis y yo necesito hacer la colangioresonancia. Entonces, si tiene un fuerte, o sea biliar, pues la vía biliar pancreática en la ecografía abdominal dilatada o la bilirrubina entre 1.8 a 4, yo debo hacer una colecistectomía. Y si tiene muy fuertes, me tiene que cumplir los tres, la litiasis en la vía biliar, la colangitis ascendente o la bilirrubinemia mayor a 4, yo ahí sí tengo que hacer una CEPRE. Entonces, están los criterios de severidad que se me clasifican en 3 grados. El grado 1 que no me va a cumplir con ni grado 2 ni grado 3. El grado 2 que me va a hablar como, primero de signos locales de inflamación básicamente. Entonces tiene el aumento pues, de los leucocitos que les había comentado, que sería mayor a 18.000, pues las bandas, el abdomen palpable, el dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, la dilatación y los síntomas mayores a 72 horas y pues los signos marcados de inflamación local que ya les había pues comentado. Y los grados que es grave, que ya me va a hablar de signos sistémicos orgánicos, ¿cierto? Entonces ahí se me va a evaluar lo cardiovascular, lo neurológico, lo respiratorio, lo renal, lo hepático y lo hemolítico, ¿cierto? Bueno, en cuanto al manejo, primero tenemos que tomar en cuenta si nuestro paciente está estable o no, es algo como fundamental, ¿cierto? Entonces, pues a partir de eso vamos a saber si el paciente pues, puede comer, cómo vamos a direccionar en cuanto a la alimentación y a su vez también la fluidoterapia, porque si está pues hipovolémico,
o sea, no tenemos que empezar primero a estabilizarlo, y más si el paciente ya está bueno bajo los criterios quirúrgicos, ¿cierto? Además de esto, tenemos que manejarlo sobre todo con AINES, porque recordemos que está pasando un proceso inflamatorio, el ecograma ya nos dio la razón. Entonces es mejor como disminuirlo también por el dolor del paciente, y a su vez una antibioterapia. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una infección y además esa infección está favoreciendo que se produzca un aumento del cálculo biliar a partir de ciertas enzimas que manejan cierto tipo de microorganismos que favorezcan a que la bilirrubina, pues como se desconjugue, entonces es mejor buscar como a favor del paciente, ¿cierto? En cuanto al tratamiento, entonces vamos a hablar primero de estos primeros 4 criterios, luego de esto vamos a saber si el paciente, el dolor que está presentando es mayor o menor a 7 días. Si es menor a 7 días, vamos entonces a ver si tiene un asa de 1 o 2, y lo primero que vamos a hacer es una colecistectomía laparoscópica. Si no, pues es superior, por así decirlo, es un asa de 3 o 4, pero dependiendo de cómo esté el paciente, ya podemos ir a una colecistectomía percutánea, ¿cierto? Ya, si el dolor supera los 7 días, haríamos ya una colecistectomía electiva. Importante mencionar, si un paciente anteriormente ya había tenido una manifestación de estas, como una colelitiasis, es morir a favor del paciente y pues básicamente hacer la resección quirúrgica. Bueno, entonces ya según nosotros lo clasificamos en los criterios de severidad, los 3 grados, entonces esto nos va a brindar un manejo. Entonces hay que saber que en los 3 grados va a haber manejo de antibióticos y soporte general. Lo que nos va a cambiar puede ser, digamos que el tiempo de la cirugía. Entonces en el grado 1 tenemos que tener la colecistectomía temprana, que es menor a 7 días. ¿Cierto? El grado 2 también una colecistectomía temprana, y en el grado 3 vamos a evaluar la probabilidad de colecistostomía percutánea primero, y luego se va a realizar la colecistectomía laparoscópica basal. Entonces, eso también nos va a dar cómo lo puedo manejar con el antibiótico. Entonces, con el grado 1 vamos a usar más que todo monoterapia, que podemos hacer ampicilva, pipetazo o pues tirsalcilina clavulánica. En grado 2 y 3 ya sí tenemos que hacer terapia combinada, que lo podemos hacer con cefalosporina de tercera generación o el metronidazol. La cirugía pues lo divide en alitiásica y litiásica. Entonces, como les estaba diciendo al principio, la alitiásica se me va a producir generalmente por una enfermedad de la vesícula que no tiene movimiento. Eso solamente se le da al 10% de la población, entonces no es tan común. Dentro de la colicistitis aguda, ya los grados me van a definir, como les estaba contando anteriormente, como esta cirugía. Entonces, la colicistitis alitiásica, lo que voy a hacer es una colecistostomía percutánea, porque el problema va a ser, digamos, que en el movimiento, no va a haber líquidos, no va a haber nada de eso. Entonces, lo que me va a generar es un drenaje. En el grado 1 y en el grado 2 vamos a hacer la colecistectomía laparoscópica temprana, que son de 72 a 96 horas. Y en el grado 3 vamos a hacer la colecistectomía laparoscópica tardía, que ya serían mayor a 7 días, por lo que les estaba comentando que primero se debe hacer el drenaje. Entonces, acá tenemos como los criterios de la colecistectomía profiláctica. Entonces está la vesícula en porcelana, las anemias hemolíticas, los cálculos mayores a 3 centímetros y la población pediátrica. Importante, si el paciente quiere hacer la colecistectomía profiláctica, digamos que lo más importante de ahí es que tenga antecedentes de cáncer de la vesícula, se puede pues aprobar. Entonces, les trajimos unas preguntas, a ver qué tal están. La primera es, respecto a la epidemiología de la enfermedad litiásica de la vesícula, es cierto que A, es la enfermedad más común de la vesícula, B, es más frecuente en hombres y suele ocurrir por cálculos de pigmentación. C, el embarazo, la obesidad, las anemias hemolíticas, la enfermedad de Crohn, la resección ileal, la cirugía bariátrica, la NPT y el uso de anticonceptivos no son factores de riesgo. Y la D, la mayoría de casos son sintomáticos o debutan con alguna complicación. Entonces, ¿quién la sabe? ¿Quién me quiere responder? Sí, muy bien. Bueno, la pregunta número 2 es, para el enfoque inicial del paciente con sospecha de colecistopatía, uno de los siguientes estudios no es necesario. HLG y PCR, perfil hepático, ecografía de abdomen o colangioresonancia. Bueno, sí. Siguiente. La tercera, indicación de colecistectomía profiláctica. Deseo del paciente, cólico biliar, anemia de células falciformes o antecedentes familiares de cáncer de vesícula. ¿Cómo?
La C, no, es profiláctica, pero no es anemia de células falciformes porque sería anemia hemolíticas. Entonces esa no es la D. Es el antecedente familiar de cáncer de vesícula. Pero ahí no dice eso, ahí dice el deseo del paciente. Digamos, si vivo en una parte remota, no, claro. Pero cuando yo pongo el deseo del paciente, yo digo, bueno, yo tengo cálculos, yo vivo acá, no soy astronauta, yo me quiero operar. ¿Es mi deseo? Sí, pero ¿tengo que operarte? No. El cólico biliar no es obviamente porque no sería ya profiláctico. Y ya la anemia de células falciformes se los expliqué, ¿cierto? Pásalo. Entonces, en un paciente con diagnóstico presuntivo de colicitis aguda, ¿cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico? Masa palpable en el cuadrante superior derecho, ecografía de abdomen coleritiasis, pared vesicular mayor a igual a 4 milímetros, líquido perivesicular y morfio, ecografía positivo, ictericia o PCR mayor a 3. Sí, gracias. Listo. Sí, vamos a hacer unas aclaraciones. Bueno, pregunta. No, ese. Ahí. Pregunta a nuestro vicepresidente Esteban Alejandro, Camilo Alejandro, perdón. ¿Quién puede definir qué es grado 1? Grado 1, o sea, ¿quién me dice cuáles son los criterios de severidad de la grado 1? O sea, eso está muy bien, gracias Reina de Belleza, pero es decir, o sea, ¿cómo que no cumple criterios de severidad grado 1, B, grado 2 y grado 3? O sea, que ¿quién encasilla o qué pacientes están encasillados ahí? O sea, la pregunta es más estúpida de lo que creen, o realmente no, porque inclusive no necesariamente. Paciente, o sea, todos esos... Disculpa. Exacto. Muchas veces preguntan eso en ronda y uno queda, doctor, que no cumpla criterios grado 2 y grado 3, sí, pero entonces, ¿cuáles son? Básicamente es eso, o sea, todos los pacientes que se encasillan ahí son los pacientes previamente sanos que estén cursando con una sintomatología de cólico biliar, no el dolor franco mayor de 72 horas, ¿cierto? Pero que tiene una clínica inflamatoria y que inclusive a los cambios ecográficos, a los cambios de imágenes, presenta cambios inflamatorios leves nada más. O sea, básicamente son esos pacientes los que encasillan ahí. Parece muy tonto, muy ridículo, pero es importante saberlo. Porque entonces uno en la clínica, uno cuándo va a definir cuál es realmente el paciente grado 1 si uno ni siquiera sabe realmente cuáles son esos criterios. Entonces es tener en cuenta como esos criterios, qué pacientes específicamente para uno poder abordarlo y decir como ese paciente realmente se beneficiaría de una colelab ambulatoria, podría irse para la casa con manejo de dolor, analgesia, vía oral moderada o dependiendo de los factores de restricción que tenga. La clasificación ASA del paciente también es importante en estos casos. Entonces, para que lo tengamos muy presente, siempre listo. Gracias, Esteban. Sí, Dani. Bueno. Sí, bueno. Esa cirugía, digamos que es de las más comunes a nivel mundial junto con la herniorrafia. Entonces, realmente los pacientes están siempre en los extremos. Si quieren ser cirujanos generales, esto se ve todo el día, se ve realmente muy común. Entonces, digamos que aquí pierde mucho como que la importancia del paciente. Entonces, se ve mucho el paciente grado 1, como dice que consulta y que tiene síntomas, pero no cumple con ningún criterio. Entonces, ¿qué hace muchas veces? Déjelo en observación hasta que complique, ¿no? O le da una colangitis,
o entra en grado 3 con disfunción sistémica o ya pasa a una moderada. Entonces, realmente el paciente grado 1 muchas veces está en observación porque hay muchos más atrasados, muchos más pacientes listos para operar. Entonces, el grado 1, pues como lo explicaba Eka, realmente es el paciente que está en una sintomatología inicial de menor de 24 horas, que usted dice, listo, más le duele, pero entonces los leucos le da 10.000, 12.000, 15.000. Esta otra masa blanda palpable, eso es complicadísimo porque usted encuentra ese hígado gigante ahí y la vesícula tiene que haber un cáncer de vesícula o una vesícula en porcelana para poder palparla. Entonces, digamos que esos pacientes grado 1, por lo general, se dejan esperar para que o se complica, o se perfora, o se rompe, o se le da colangitis, o se pasa a un grado moderado para que ahí sí, entonces, pues, definitivamente una cirugía electiva. Pero entonces, como que decías vos, es importante definirlo para saber cuál es severo y cuál es leve y moderado. Gracias también a Dani. Algo importante para aclarar de lo que dijo Dani, para aquellos que están pues en semestres más bajos. En el servicio de urgencias, ustedes pueden en ese caso, si les toca hacer el triaje, que el triaje en este caso es clasificar según el paciente, si por ejemplo es algo que se tiene que atender ya o es algo que puede dar espera, porque recuerde que no se atiende por orden de llegada, sino por orden de urgencia de lo que el paciente tiene. Entonces, al paciente, si ustedes lo van a dejar en observación en el servicio de urgencias, recuerden que ustedes tienen hasta 24 horas para definir si el paciente o se hospitaliza o se da de alta. Entonces, téngalo muy presente ahí cuando llegue ese paciente con la clínica y saber en qué lo van a clasificar. Pues más que todo es una duda, ya que lo que estás preguntando acerca del grado 1, pues a partir de la literatura también encontramos que se mencionaba que era muy común también que a partir de otras pruebas diagnósticas encontraran eso, pero el paciente no manifestara ningún tipo de dolor. O sea, que encontraran el cálculo en la Sí, ecografía. señor, básicamente Bueno. en otra cosa. Si por ejemplo el paciente, bueno, una pregunta para el que quiera responderla, hablando de eso. Si por ejemplo el paciente le hacen una ecografía y le ven un cálculo en la vesícula, pero el paciente no tiene dolor, no tiene ninguna clínica, no está ictérico, y ¿ustedes qué hacen? Le mandan los paraclínicos para ver qué le sale, le mandan de pronto ALT, AST, ¿qué le mandan a ese paciente? Le mandan otra imagen, no le hacen nada, ¿qué? Pues, profiláctica, que eran los que yo les dije, que eran paciente pediátrico, pacientes pues que viven lejos, un astronauta, pues sí, antecedentes de cáncer de la vesícula familiar, pero los pacientes que están asintomáticos no se operan. Sí, correcto, listo, para que no vayan a mandar ahí nada, no se opera en ningún momento. La mayoría, incluso la población de más de 40 años, puede llegar a tener un cálculo ahí y es un hallazgo incidental, que no va a cambiar nada el manejo del paciente. Bueno, ya otra cosita como para complementar a los compañeros. Inicialmente todo paciente con cólico biliar, el signo de Murphy es inespecífico, porque a todos les van a doler. Paciente con cólico biliar, usted le toca hipocondrio derecho, el paciente le va a doler sí o sí, o sea que el signo de Murphy no es específico, no es sensible para diagnóstico de colecistitis. Ecografía, siempre ecografía. Ecografía me dice a mi colecistitis. Signo de Murphy tiene una sensibilidad como incluso del 40%, o sea, es muy baja. Si lo encuentro bien, pero yo la palpo un paciente con cólico biliar en el momento y me va a doler. Entonces, ese signo no funciona como para hacer el diagnóstico en ese momento de colecistitis. Sin embargo, hay pacientes que son muy discientes, que usted le hace y es claro que tiene el signo, pues. Paciente con diagnóstico confirmado de colecistitis, antibiótico. O sea, a usted no le puede pasar que ya tener la ecografía con la colecistitis confirmada, antibiótico. No se le puede pasar, es porque lo que hace uno como médico general, cuando se gradúa, uno no va a operar, uno que tiene que hacer el manejo inicial de reanimación y terapia dirigida al paciente. Pacientes con colecistitis confirmada, antibiótico. Ya los vimos normalmente acá en Colombia y se usa pues en hospitales, ampicilva, metronidazol, siempre. Porque iniciar con cefalosporina de tercera generación también suele ser como muy agresivo como para iniciar tratamiento antibiótico para esos pacientes. Entonces ampicilva, metronidazol, aunque se ha visto pues que la ampicilva genera pues como una resistencia como muy altica ya. Dime. Hasta que usted lo deriva a cirugía general. O sea, el paciente suyo hasta que usted lo entrega al cirujano. Colecistitis va de cirugía. Ya sean 7 días o sea ahorita, pero va para cirugía. O sea, que usted lo deriva a cirugía general, usted tiene que tener el manejo inicial. Antibiótico, fluidoterapia, nada vía oral. Porque usted le da a un paciente y le pongo a dar leche, le pongo a dar grasita, obviamente le aumenta el cólico biliar, ¿cierto? Entonces yo mejor luego sin vía oral, líquidos de mantenimiento, antibiótico y lo derivo. O sea, lo principal. Diagnóstico pues, de colecistitis ecográfico. Siempre. Gracias también a Lucho. Importante lo del cólico biliar, muchachos. El paciente es algo característico del cólico biliar y tiene algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, la duración del cólico biliar. ¿Cuánto debe durar? ¿Quién sabe? ¿Más de 6 horas o menos de 6 horas? Más de 6 horas. ¿Listo? Más de 6 horas. Es una pregunta que está incluso en el parcial de los de clínicas. El cólico biliar dura más de 6 horas. ¿Tiene ictericia?
No tiene ictericia el cólico biliar. ¿Tiene fiebre? No tiene fiebre el cólico biliar. Y lo otro, ¿cuándo empeora o cuándo se asocia que empieza a aparecer ese cólico biliar? Con las comidas, más que todo, copiosas, grasosas. ¿Listo? Eso es importante. El signo de Murphy. ¿Quién de pronto quiere explicarlo para aquellos que están en semestres bajos y no han visto de pronto semio, para que sepan cómo es que se realiza? Ah, bueno, dale, perfecto. No, sí, no, es para que participen todos. Bueno, el signo de Murphy es básicamente debajo del reborde costal, con línea medio clavicular, pues derecha obviamente. Le vamos a pedir al paciente que inspire y nosotros vamos a presionar. Y él va a parar la inspiración cuando uno lo presiona y ya lo suelta, ya es todo. Ahí vamos a presionar y el paciente, por tanto dolor que tiene, al momento de presionar, va a parar la respiración. Entonces, ya es positivo el signo. Pero lo a tener en cuenta es que no es que el paciente se quede, el paciente se puede de dolor y eso no va a dar un Murphy positivo. Lo que nos indica el Murphy positivo es el cese de la inspiración. Exacto, cese de inspiración. No es que le duela más, no, cese de la inspiración. ¿Listo? Usted no lo va a hacer a la primera, usted va a decir que respire 5 vecesitas y ya la sexta, ya le hace la maniobra. Usted la hace la primera, le sale la primera. Pero usted lo tiene más tranquilo, lo va distrayendo, le va hablando mientras le hace el signo, así le sale más fácil, seguramente sea más confiable pues la evaluación. Listo. Entonces, para aclarar un poquito de definiciones, colelitiasis, ¿qué es? Cálculos en la vesícula, nada más, no hay otro hallazgo. Cálculos en la vesícula. Devolverlo en la primera, eso. Ahí, eso. Colecistitis, inflamación de la vesícula, listo, eso es importante. Y ahorita vamos a ver colangitis y coledocolitiasis, porque todo esto tiene que ver con la agitis. Ya en este caso es cuando se progresa una colecistitis que puede llegar a ser algo que sea una complicación. Entonces, importante eso, avanzar. Yo les hablo una cosa que... Seguí. A ir hasta después de clínica, en diagnóstico, por ahí... Seguí. Bueno, sí, devuélvela, eso. Importante, del buen tema. Pancreatitis. Ojo con lo que habíamos hablado la otra vez, ¿listo? Recuerden que el cálculo puede llegar hasta la ampolla de Vater y ¿qué? Complicar todo esto y puede llegar incluso a darnos una colecistitis en los pacientes por la anatomía. Ya saben, colecistectomía, tratamiento, lo hablaron muy bien, los antibióticos que ya nos dijo Lucho. Seguí. Antibiótico, tan. Bueno, devolverla en la profilaxis. Ahí. Otro aquí que hablaba Daniel, y es que, ¿qué otro de pronto tipo de pacientes pueden llegar a tener una colecistectomía profiláctica para evitar que puedan llegar a desarrollarla? ¿Alguien sabe? Astronautas y personas que se vayan a vivir a la Antártida es importante. Y los astronautas también se les hace de otra parte del cuerpo, una apendicectomía profiláctica. ¿Listo? ¿Qué vas a decir? Sí, o sea, cualquier persona que tenga un recurso limitado a la luz de más de 8 horas debería de pensar en esta cirugía, porque usted no puede consultar en caso de emergencia. Usted se encuentra aparte de la Antártida, un poquitico más abajo en Groenlandia, también debería pensar en esta cirugía. Listo. Bueno, otra cosa de la cirugía. Sí, dale. Pacientes con cirugía bariátrica. Sabemos pues que subir o bajar muy rápido de peso genera aumento de presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, obviamente, yo tengo una paciente con una cirugía bariátrica o que va a bajar muy rápido de peso, seguramente me produce una colelitiasis que puede resultar una colecistitis. Entonces, siempre pensar en esos pacientes como hacerla, igualmente siempre cuando hacen la cirugía les quitan la vesícula, normalmente. Entonces, los pacientes siempre quitarle la vesiculita. Perfecto. El signo de Murphy hace con 2 dedos, porque si uno lo hace con la palma completa puede comprometer el páncreas, el colon, el hígado y eso ya pierde la sensibilidad. Además de que a mí me habían dicho que ya no eran 4 F sino 5, que ya está Foreigners, que es de extranjeros. Si eso sí se usa o no. Pues realmente cuando, por ejemplo, preguntan que si de pronto ya no son 4 Fs para lo que es factores de riesgo, ya saben que es fat, female, foreign and fertile, sino que también de foreigners, de que es extranjeros, realmente, sino que esa F, pues a ver, a modo personal la considero como algo muy ambiguo, porque es que realmente que sea extranjero no sea de pronto de esa localidad, no significa que no le vayan a dar, ¿sí me entiendes? Es de pronto muy ambiguo. Yo me quedaría siempre con las 4F, que siempre van a ser factores de riesgo para esos pacientes, extranjeros. La otra, pero dicen de alguna parte en específico, o solamente extranjeros.
Ah, bueno. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración que quieran hacer sobre los dos temas? Listo, no les agradecemos entonces a Sofía y a Juanes pues por la charla. Un aplauso para ellos dos por la charla que nos dieron.